presidente Felipe Calderón, cuyo mandato de 6 años termina este sábado, se va detrás de uno de los periodos más sangrientos de la historia de México. Según varias organizaciones cívicas, durante la presidencia de Calderón, la guerra contra las drogas ha dejado casi 60.000 muertos y 30.000 desaparecidos, como nos cuenta Cruz Cayelis. La violencia ligada a los cárteles de la droga se coló como uno de los problemas que más preocuparon a los mexicanos en los últimos años del gobierno del presidente Felipe Calderón. Así lo consignaron diversos sondeos de opinión, pero sobre todo los habitantes de las zonas donde los cárteles de la droga se disputaron y se disputan las plazas. Un grado de violencia inédito según no pocos observadores y que fue en ascenso en la medida en que se endurecían las disputas entre cárteles y se incrementaban los operativos para combatirlos. En 2012 el gobierno reconocía que en el país habían muerto cerca de 50.000 personas en hechos relacionados al crimen organizado. Una estadística que algunas organizaciones civiles consideran que podría ser muy superior. De acuerdo al Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, entre diciembre del 2006 y octubre del 2012 se registraron un total de 101.000 denuncias por homicidio doloso, una cifra 35.7% mayor a la contabilizada en la anterior administración. De estos homicidios consideran que al menos la mitad pudieran tener relación con el narcotráfico. Una guerra documentada a través de una serie de hechos que conmovieron a la opinión pública, como la masacre de 17 jóvenes en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero del 2010, perpetrada por hombres armados que ingresaron a una fiesta particular. Inicialmente el presidente Calderón dijo que posiblemente los muertos eran pandilleros, aunque después se retractó. La madre de uno de los jóvenes asesinados increpó duramente al mandatario en un evento público, señalando que Ciudad Juárez estaba de luto. ¿Qué no puede ser, señor presidente? No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si ustedes hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, viendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. Fueron las víctimas colaterales, que se sumaron a la estadística. En marzo del 2010, 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en medio del fuego cruzado, según señalaron las autoridades, o las 52 personas que perdieron la vida el 25 de agosto del 2011, cuando un comando ingresó a las instalaciones del Casino Royal en Monterrey y lo incendió. Una sumatoria de hechos que llevó a la formación de un movimiento de alto impacto social encabezado por el poeta Javier Sicilia, a quien le asesinaron a un hijo. A ellos se les atribuye la apertura de un espacio de reflexión con las autoridades para hablar de frente sobre los saldos de una estrategia en contra del narcotráfico desde los ojos de sus víctimas. El Estado mexicano está fallando en su obligación de proteger a su gente y defender sus derechos. Por eso, señor presidente, en su función de Estado, ustedes son corresponsables, junto con los gobiernos de los estados, de 40.000 muertos, miles de desaparecidos y miles de huérfanos. Ese día, frente a las víctimas y teniendo como fondo el castillo de Chapultepec, el presidente por primera vez pidió perdón. Sí es de pedir perdón por la gente que murió a manos de los criminales, por no haber actuado contra esos criminales. El presidente mexicano ha defendido la estrategia en contra del narcotráfico al señalar que pese a los costos, dejar de actuar hubiera debilitado a la sociedad y puesto en jaque al Estado. Una percepción que en general no fue cuestionada, aunque según algunos analistas sí pudo haber influido en la derrota en las urnas de su partido, el Acción Nacional. El legado del gobierno de Calderón, según el Centro de Análisis de Políticas Públicas, es un número indeterminado de muertos y desaparecidos y cerca de 335.000 víctimas invisibles o colaterales que requerirán ser atendidas, afirman, por la administración entrante. Cruz Cayelis, Ciudad de México.